Morata. Servicios informativos. Conectamos con Santiago García Páez, aficionado a dibujar, pintar y escribir. Quiero recordar a nuestros oyentes que actualmente, casi cada día, en muchos de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, se anuncia la presentación de un libro. Y son muchas las personas que escriben, e incluso pienso que la pandemia ha contribuido a fomentar esta actividad, aprovechando, claro, el largo tiempo en el que hemos tenido que estar confinados. Pues bien, hoy tengo la suerte, de nuevo, de poder traer a informativos a Santiago García Páez, una persona mayor, sencilla, trabajadora y que de una forma humilde a lo largo de su vida ha cultivado como aficionado, entre otras cosas, el dibujo, la pintura y también la escritura. Santiago es capitán de la Guardia Civil retirado, nació en La Salceda, un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, y está casado en Morata con María Luisa de la Torre, donde tienen casa y disfrutan de una buena parte de su tiempo. Y quiero recordar a nuestros oyentes que Santiago García Páez en varias ocasiones ha expuesto sus obras de pintura a plumilla en la Casa Macron. ¿Qué tal, Santiago? ¿Ya qué tal con el tema este? ¿Ya no vas a exponer más? ¿O de momento no tengo previsto, pero bueno, seguimos laborando. Muy bien, pues nos alegraremos porque, bueno, todos pudimos contemplar tus obras, que, bueno, es una maravilla. Así es que, bueno, esperamos que retomes en ese sentido. Bueno, y en otra ocasión te hemos entrevistado, que nos hablaste sobre un libro que publicaste con sus dibujos y pinturas, del que nos estamos refiriendo, un gran volumen que tiene 800 páginas, 3,5 kilos de peso y 2.000 dibujos tuyos, que, bueno, la verdad es que tuvo muchísima aceptación en su día. Sí, tuvo aceptación, efectivamente. Bueno, pues también recuerdo que nos relataste de forma muy pormenorizada la azarosa y singular vida de cuando don Claudio Vázquez, un célebre personaje de Morata, que tú eras un niño, que ya nos hablaste en aquel momento, ¿verdad? Sí, lo hicimos con mucha alegría, porque era recordar a un personaje que ha pasado, no te voy a decir desapercibido, pero casi en Morata, cuando ha sido una persona muy inteligente y muy social, sí. Uh-huh. Muy bien, Santiago, hoy quiero pedirte que nos hables un poco, lo que consideres, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre el quinto de los libros que has escrito? Me has dicho que se trataba de un libro muy especial y singular, y que has podido escribir basándote en la memoria que posees, ¿no? Que tienes buena memoria. Así es que cuéntanos algo del mismo para que nos hagamos una idea de qué se trata realmente. Bueno, pues para empezar, decirte que ya sabes que para mí pues es un placer volver a estar contigo en este programa informativo Radio Morata. Muchas gracias. Os lo agradezco, muchas gracias por la invitación que has tenido, la gentileza de hacerme, y por supuesto la amable presentación que has hecho. Bueno, contestando a tu pregunta sobre mi libro de los dibujos, pues decirte que efectivamente tuvo aceptación, ha tenido buena aceptación. Aunque sí, en Morata tengo que decir que los pocos ejemplares que vendí no llegaron, con el motivo de haber oído en la radio, cuando me hiciste la entrevista, uh-huh, pues no tuvo mucho eco radiofónico, Yeah. Ha sido más bien a través de amistades, conocidos y tal. Bueno, de todas formas sigo vendiendo el libro, estoy encantado. Uh-huh. Bueno, y hoy, pues como tú dices, el tema es distinto. El tema, hablamos de un libro que por ser tiene un carácter privado, por tratarse de un aspecto un poco singular, pues yo diría que personal, pues no sé si el relato que voy a hacer pues va a resultar de interés para los oyentes, no lo sé. Yo desde luego quisiera ser humilde y diría que me voy a conformar con que tan solo a uno de los oyentes que nos escuchan, pues pudiera despertarle cierto interés y curiosidad. Desde luego que sí. Creo que pido poco. De todas formas, decir que se trata de uno de los libros de los 5 que he escrito, el último, y al que he titulado Recuerdos del Alto Estado Mayor. Uh-huh. Y más que hablar de él, pues lo que voy a hacer es explicar cómo este libro ha sido reconocido y aceptado para que quede depositado como aportación a la historia, uh-huh, de este Alto Estado Mayor. Para mí tiene muchísima importancia, porque un simple y un sencillo trabajo mío, pues que quede depositado en un organismo de esta categoría de España, pues ya te digo, me enorgullece. En realidad, este sencillo libro
pues es el resultado de un ejercicio de memoria, como tú citabas anteriormente, la memoria que poseo. Digo esto porque realmente lo decidí en un momento puntual, después de un encuentro que tuve con un compañero de profesión, que yo creo que hacía como 50 años que no nos veíamos. En fin, tuvimos un encuentro, charlamos de distintos aspectos, dimos un repaso a muchos acontecimientos que habían transcurrido en esos 50 años, y bueno, recordamos la memoria que yo poseía. Pues aquello me incentivó, me animé, me senté en el ordenador y comencé a escribir. El libro tiene 200 páginas, no es voluminoso, pero el contenido es apretado porque se refiere a muchísimas personas y, en fin, eso pues también es satisfactorio. Para situar a los oyentes que nos estén escuchando ahora, pues decirles que el Alto Estado Mayor, que es como yo titulo el libro, es el organismo supremo de las Fuerzas Armadas de España. A lo largo de los 70 años de su historia, pues ha tenido 3 denominaciones. En principio se llamaba Alto Estado Mayor, que eso fue desde 1952 a 1977. Posteriormente fue JUGEN, que es el acrónimo de Junta de Jefes de Estado Mayor. Esto se llamó así desde 1977 a 1984. Y desde esa fecha es el EMAD. Hoy actualmente es el EMAD, también acrónimo de lo que es el Estado Mayor de la Defensa, que a su vez también es el Estado Mayor del Ministerio de Defensa. Como ilustración, pues decir que los ejércitos de tierra, mar y aire tienen cada uno de ellos su Estado Mayor, pero como coordinador, rector y director de ellos está el EMAD, que es el que estamos tratando, donde yo además he tenido la fortuna de haber estado destinado a lo largo de 35 años. Araceli, 35 años has estado trabajando. Pues bien, en mi libro hago una breve recapitulación histórica de este organismo, en el que reflejo su evolución y relaciono además a los generales almirantes que lo han mandado a lo largo de su existencia, así como también a los generales almirantes que han estado al frente de la división de inteligencia a la que yo he pertenecido en este periplo. También relato y describo algunas de las vivencias y anécdotas que se han sucedido, pero sobre todo, y es la base fundamental del libro, hago una semblanza a título de homenaje a casi 87 profesionales con los que he coincidido en el destino, 87, añadiendo a cada uno de ellos, casi a todos, su correspondiente dibujo. Yo en aquella época les hice su dibujito, y ahora he aprovechado que publico el libro, y para adornar un poquito el texto, pues a cada uno le he puesto su dibujito, lo cual bonito. Pues resulta un tanto atractivo y diferente. Y tengo que decir que tu libro está custodiado en una vitrina y ya ha pasado a formar parte de la historia, ¿no?, de ese organismo. Ese es el meollo de la cuestión. Claro. Y bueno, pues supongo que ese reconocimiento que viene de una de las más altas personalidades de España te colma y te enorgullece, ¿no? ¿Cómo fue fue tu encuentro? Bueno, contestando a tus preguntas, puedo decirte que los datos, como te he explicado, son de 90 personas a las que describo, y ya no ha sido tarea fácil, Más si me teniendo en cuenta que con las primeras de esas 90 personas, yo trabajé con ellos hace 60 años. Claro. Y con las últimas, las más recientes, hace 25 años. Porque hace 25 años que yo pasé a reserva. Y por tanto, para escribir eso, pues ha habido que exprimir para sacar un fruto, ¿no? En cuanto a cómo se me ocurre volver a tomar contacto con el EMAD, pues decirte que se debió al devenir de las circunstancias, ya que el libro fue escrito para mi recuerdo personal únicamente. No tenía otras aspiraciones. Yo escribía para dejar ahí mis recuerdos y no tenía otras aspiraciones. Ni se me había pasado por la cabeza la idea de que lo que yo hacía pudiera tener interés para otras personas. Pero sin embargo, poco a poco, pues me fue surgiendo la idea de que, como en el libro aparecen muchos profesionales, muchos recuerdos de muchas actividades compartidas, desde mi punto de vista podían o deberían permanecer en el recuerdo para que no se perdiese en el olvido. Y se me ocurrió que más que mis 2 libros pues podían contribuir a conservar esos magníficos recuerdos, y la forma de asegurar su permanencia no podía ser otra que conservarlos en ese estamento, en ese alto organismo, ¿sabes? Así que a través de un amigo que todavía está allí destinado, te cuento cómo contacté yo con el EMAD. Pues a través de amigo que te digo que es un comandante, se llama José Antonio Roja, le di un telefonazo, le dije mi proyecto, y digo, mira, quiero depositar 2 libros en el EMAD, no conozco a nadie en la actualidad, hace 25 años que yo me había ido, y él me puso en contacto con el coronel gobernador,
que se llama Joaquín Peñas Domínguez, una persona muy valiosa, y solicitó, pues, este coronel solicitó del almirante Teodoro López Calderón, que es el actual jefe de mar, que me recibiera la audiencia, acompañado además de otros 5 compañeros y amigos con los que había estado destinado allí. En el primer contacto telefónico con el coronel gobernador, como te digo, al que yo, por cierto, no conocía, pues este me dijo que el almirante tenía una agenda un tanto apretada, ya que los acontecimientos de la guerra de Rusia-Ucrania pues planteaban muchos compromisos para él. Entonces yo de ahí intuí que yo podía depositar 2 libros, pero sería difícil que el GEMAD me recibiera. Pero el coronel me contactó en 2 ocasiones, me pidió que fuese allí al EMAD a darle muchas informaciones, porque yo acumulaba durante 35 años pues mucha experiencia, ¿no? Y él coincidía que estaba preparando una exposición que era conmemorativa de los 70 años de vida de ese organismo. Entonces mantuvimos un par de contactos personales, lo cual le vino al pelo, porque efectivamente la suma de mis aportaciones y la valía de él pues fueron muy provechosas para la exposición que se está haciendo y se está llevando a cabo en ese alto organismo, ¿sabes? Pues enhorabuena, de verdad, Santiago, enhorabuena, porque todos los trabajos que tú realizas, bueno, tienen éxito total. ¿Dónde se puede adquirir el libro y cómo? No, ese libro no, he hecho uno para allí, porque son los recuerdos de ese, y otro que me quedo yo. ¿Qué te quedas tú? Y ya está, nada más. Ya os envía, no se vende, entonces ya te lo enviaré por correo, en fin, como de la forma que sea, ya te lo enviaré para que lo tengas tú también, ¿eh? Muy interesante. Pero, vamos, no se comercializa. Ya, pues, pero tiene que ser, vamos, es una joya, ¿no? Ese libro tiene que ser una joya. Sí, bueno, está bien. Bueno, y nada más, Santiago, lo último que te iba a preguntar de nuevo, que me has dicho que no tenías prevista ninguna exposición de tus cuadros, que nos gustaría admirar de nuevo, y además, como dije al principio, son de un valor artístico y sentimental incalculable, por tratarse además de dibujos de Morata en su mayoría, que todo el mundo ya sí también de aquí de Morata ya te identifica, aunque solamente sea por los dibujos, los cuadros que has expuesto, ¿no? Sí. ¿Tenemos tiempo para explicarte algo? No hay más. No, ya no hay muy más, poquito, de acuerdo. Muy poquito, pero sí que tenemos que profundizar. ¿Querías decirnos algo más brevemente? Sí, claro. Sí, bueno, decirte que el encuentro con el GEMAD fue magnífico, ¿eh? Ten en cuenta que se trata de una de las más altas personalidades de España. Bueno, pues esta persona nos recibió en su despacho al grupo de 5 que asistíamos, y fíjate, nos tuvo la delicadeza y la cortesía de colocarnos la silla a cada uno de los visitantes. Imagínate qué impacto para nosotros recibir aquella atención, una persona así, colocándonos cada uno nuestra correspondiente silla. Charlamos con él, me dio la oportunidad de explicarle el contenido de los libros, lo consideró muy importantes, de mucho interés, y como tú has dicho al principio, a petición de él, ya figuran en una vitrina especial mis 2 libros que han pasado a formar parte de ese alto organismo. Ya van a quedar para la historia de ese organismo y, por supuesto, están expuestos en la exposición que se está llevando a cabo actualmente. Pues... Y en cuanto bueno, comprenderás que para mí un humilde un servidor, pues que una persona así, este organismo le reconozca su trabajo, pues me enorgullece y me lleva a esa situación. Para mí ha sido como un broche de lujo a mi actividad. A tu actividad, decir, efectivamente. Como un premio final a mi carrera militar. Eso es, porque tú ahí has dedicado toda tu vida, o sea que es bien. Y te lo han reconocido de esta manera, pues, Santiago, encantados de saber de ti de nuevo, ¿eh? Y además en esta ocasión, como hemos podido comprobar, por un motivo de excepción. Nos alegramos de verdad de este merecido reconocimiento. Muchísimas gracias de nuevo, Santiago García Páez, y hasta la próxima.